Ya, entonces, pues acá vamos a ver, eh, vamos a ir avanzando, por favor. Es un avance también esto de la consolidación, porque la parte de la consolidación es bastante amplia, ¿no? Entonces quisiera que ustedes me pregunten al respecto desde que se tiene la muestra, porque es importante al momento que ustedes van a hacer un análisis en este tipo de suelos, la muestra, preguntar sobre la muestra, preguntar sobre el procedimiento de la prueba y cómo podemos nosotros obtener el parámetro que nos va a servir para hacer los cálculos de los asentamientos a largo plazo. Porque recuerden que estamos viendo la consolidación. Entonces, en la consolidación vamos a encontrar los asentamientos a largo plazo. Existen muchos investigadores que utilizan sus métodos, ¿no? En la primera clase les hablé sobre las curvas tipos que utilizaba un investigador y esas curvas tipo que él había construido durante más de una década haciendo lecturas de los asentamientos de los edificios y pudo hacer sus curvas y esas curvas eh, utilizar valores en esas curvas que conjuntamente con una curva que se hizo de la prueba de consolidación, se comprobaba que los parámetros que se encontraban pues servían para hacer cálculos reales del asentamiento del suelo, ¿no? Entonces lo importante como resumen, como les vuelvo a repetir, la parte de consolidación es un poco complicada, pero más o menos para que quede claro cómo ustedes pueden supervisar y verificar cuando les den valores de, del parámetro del módulo de variación volumétrica o coeficiente de variación volumétrica, que es el MB. Ese valor de MB ya saben que pues lo obtenemos de, de la curva de compresibilidad. Entonces, acá ustedes ven la muestra, pues la muestra, ya vimos cómo se procede, en qué equipo es que hacemos la prueba. Son equipos que pueden adaptarse con sus deformímetros al software o son equipos más antiguos donde se colocan los deformímetros y un cronómetro y ustedes van haciendo las lecturas, ¿no? Entonces la muestra ya saben, se tiene, se coloca en el anillo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la prueba y lo que se va a obtener es la deformación vertical porque se tiene el confinamiento, entonces no tenemos los errores más comunes que se presentan desde la colocación de la muestra. Hay que tener cuidado con respecto al clima, hay que tener cuidado que los equipos no estén cerca a una ventana donde les dé el sol. ¿Por qué? Porque se van a tener otros resultados, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por lo tanto, estas muestras hay que tratar de saturarlas. Eh, Generalmente se acostumbra a colocar algodones húmedos de tal manera que la muestra no pierda la humedad que tiene, ¿no? Eh, Otro de los errores es que hay que tener mucho cuidado en verificar la muestra, porque muchas veces puede tener algún lente o alguna piedra que al momento que se empieza a realizar la presión o la carga, existe esa fricción lateral en el anillo y también nos va a originar algún problema.
Ahora los equipos modernos ya nos pueden arrojar la curva, ¿no? Es decir, anteriormente pues nosotros teníamos que tener a la mano el cronómetro y ir leyendo la deformación las 24 horas, ¿no? Entonces acá tienen ustedes más o menos los tiempos, ¿no? Como acá los tienen en minutos. En segundos generalmente se acostumbra a 5 segundos, a 10 segundos, a 15 segundos, a 30 segundos, a 1 minuto, a 2 minutos, a 3 minutos, a 6 minutos, a, a 8 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos, a 1 hora, y así hasta llegar hasta las 24 horas que nos da la curva de consolidación. Entonces acá ven ustedes, ¿no? Y tenemos las curvas, ¿no? En esto ya, como expliqué anteriormente, para utilizar casa grande, ¿no? Encontramos el T50, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver la curva que viene a ser la misma acá en el método para raíz o Taylor, donde encontramos el T90. Entonces, eh, ustedes hacen la captura de esos datos, ¿no? Que es el tiempo y la deformación. Y nos vamos y obtenemos directamente, pero eso es para una carga, ¿no? Si nosotros colocamos una carga y vamos a obtener la curva. Esa curva se hace en los métodos y ya podemos encontrar el coeficiente de consolidación y la permeabilidad del suelo. Entonces ahí tenemos las curvas, ¿no? Luego haciendo el procedimiento, ¿no? Tenemos los valores que comprenden la consolidación primaria. Entonces nosotros vamos a tener acá una deformación. Esa deformación nosotros lo pasamos a relación de vacíos para poder construir nuestra curva, ¿no? Que sería acá relación de vacíos y acá logaritmo del esfuerzo en el cual se aplicó la carga. Por ejemplo, si tenemos este punto que corresponde al acá corresponde la de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, al momento que tenemos la, la curva, un punto acá, ¿no? Un punto ahí, por ejemplo, vamos a tener un punto ahí que corresponde a ese kilogramo que se aplicó para obtener una curva. Es decir, la primera curva, la primera carga que se colocó es a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces vamos a encontrar la deformación al 100%, que viene a ser el término de la consolidación primaria, y vamos a tener un punto. Entonces ese punto corresponde a la deformación. Pero esa deformación, ustedes saben que relación de vacíos viene a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. En esa carga, es decir, en esas 24 horas. En esas 24 horas nosotros vamos a obtener de acá de la curva, ¿no? Entonces vamos a obtener
según el procedimiento de Casagrande, tendríamos más o menos aproximadamente eso. Entonces tendríamos acá el 100% de la consolidación primaria. Entonces acá tenemos una deformación. Por ejemplo, podríamos estar hablando de 24, son 8, 12, entonces acá serían 6 más, ¿no? Entonces sería acá de repente 0.28, ¿no? Acá 0.028 milímetros, ¿no? Entonces esa parte la pasamos a relación de vacíos y ese es el punto que iría acá. Y acá que iría, perdón, acá iría el 1, ¿no? Que sería kilogramos por centímetro cuadrado, que corresponde a esto, ¿no? Acá está bien, 1 kilogramo correspondería a esto, a 1 kilogramo. Entonces ya tenemos acá prácticamente el valor. Y para la siguiente, que sería con la siguiente carga, se repite lo mismo. Entonces, al repetir lo mismo, ustedes van a formar esta curva, que es la curva de compresibilidad. Y claro que acá tendríamos la descarga, ¿no? Ahora, la descarga acá sería la recompresión, ¿no? Y esto sería la descarga, ¿no? Ahí tenemos la curva. Entonces acá en esta curva nosotros vamos a obtener el coeficiente de compresibilidad y entonces el MB viene a ser esta fórmula, ¿no? Acá tenemos el E0 y tenemos el MB. Este valor, el MB, es el que va a servir para encontrar los asentamientos, ¿no? Por ejemplo, si tendríamos ya encontramos, ¿no? Ya estamos encontrando el MB. El MB lo estamos encontrando de toda la prueba de consolidación. Entonces estamos encontrando el MB. Acá tenemos la curva, ¿no? Acá está la curva, la que se vio anteriormente. Entonces ya mediante fórmulas nosotros llegamos a encontrar el MB y una vez que tenemos el MB, nosotros por ejemplo podemos tener acá un estrato y acá tenemos un edificio, ¿no? Tenemos el edificio. Este edificio pues nos va a transmitir un incremento de esfuerzo, ¿no? Nos va a transmitir un incremento de esfuerzo. Y este tiene un espesor H, ¿no? Entonces nosotros de acá hemos sacado una muestra
pueden ser varios estratos, ¿no? Estamos suponiendo que solamente, porque después sería la sumatoria, ¿no? Pero estamos viendo acá un estrato. Estamos sacando este estrato y este estrato estamos haciendo la prueba de consolidación. Y todo el procedimiento que se les explicó, ¿no? La muestra se coloca en el consolidómetro y ustedes dirán, pero entonces, si mi muestra lo tengo acá en este estrato y acá tengo otro estrato y acá tengo otra muestra. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que se aplicaría en el laboratorio, en el consolidómetro, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros ya tenemos que tener en la muestra de haber encontrado el peso específico, ¿no? De ambos, ¿no? De acá del primer estrato, del segundo estrato. Entonces, nosotros vamos a saber cuál es el esfuerzo vertical que va a recibir cada uno de estos puntos de donde se ha considerado la muestra. En este caso, el esfuerzo vertical va a ser igual al peso específico. Acá tendríamos un H1, acá tendríamos un H2, ¿no? Entonces, si la muestra se está considerando en la mitad de cada uno de los estratos, pues acá el esfuerzo que llega acá a la segunda muestra, a esta de acá, pues sería peso específico 1 peso específico 1 por H1 más peso específico 2, ¿no? Pero acá como está en el centro, pues sería por H2, pero este H2 sería entre 2, ¿no? Entonces, nosotros ya tendríamos este esfuerzo, y este esfuerzo es el que se le indicaría en el laboratorio, el cual tiene que aplicar. Es decir, si encontramos que este esfuerzo vertical es, por ejemplo, ese esfuerzo vertical que encontramos en esa muestra, estamos hablando del estrato 2. Por ejemplo, nos arroja, acá es 5 y de repente acá 2, son 7, y de repente 7 llega hasta ahí, de repente 9, ¿no? 9 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, en el laboratorio vamos a decirle, porque recuerde que son una semana, ¿no? Estamos hablando de una semana mínimo de las pruebas de consolidación completa. Entonces, este 9 que estaría acá en el centro, es un criterio en el cual se consideraría, sería 0.9 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ya para acá arriba se tendría valores de repente que podrían estar dependiendo de la experiencia, dependiendo del terreno, dependiendo de la estructura que se va a colocar, ¿no? En este caso de repente podría colocarse, ¿no? 0.5 y luego 0.25, ¿no? Y con un inicial de 0.125, ¿no? Y de igual forma hacia arriba, ¿no? De repente 1.4, ¿no? Y de repente 2.6, ¿no? De repente 2.8 o 3, ¿no? Entonces, esos son los valores que ustedes tendrían que darle
al de laboratorio. Entonces ya queda claro, ¿no? No es que ustedes lleven la muestra y le digan, acá tiene la muestra, hazme la prueba de consolidación, ¿no? Ustedes tienen que indicarle a qué profundidad está esa muestra y serían esos los valores que se tendrían que dar. ¿Ya? Por favor, no sé si tienen alguna otra pregunta para poder ir avanzando. Entonces, ustedes ya tendrían la fórmula, ¿no? Que es MB por H, que ese H viene a ser los H's que se tienen en campo, los espesores de campo, ¿sale? Y por el incremento del esfuerzo, ese es el incremento Es decir, el suelo acá no tenía ningún peso. Al incrementarse el peso, se tiene acá lo que tendría que encontrarse en laboratorio con el procedimiento que ya les mencioné, es este MB. ¿Y de dónde se obtiene? De la curva de compresibilidad, pero de esta muestra, porque estamos haciéndole el análisis a este edificio. Entonces es de esta muestra, de ambas, lo que se está encontrando el MB. Entonces tendríamos un MB para este estrato 1 y tendríamos otro MB para el otro estrato. Entonces si es varios estratos, pues haríamos sumatoria, ¿no? Sumatoria y encontraríamos el asentamiento a largo plazo que se originaría debido a esta estructura. Entonces ustedes la estructura, pues los estructuristas nos darían la carga que transmite ese edificio y ya podríamos encontrar el asentamiento de esa estructura. Por favor, no sé si quedó claro al momento de que ustedes puedan encontrar acá sus... Ya, entonces, este MB ya sabemos que se obtiene de la curva de compresibilidad, ¿no? De esta curva. Acá va relación de vacíos y acá va el esfuerzo. Por favor confirmen, por favor pregunten para que sepan cómo se encuentra en toda esta parte, ¿no? Y acá pues recuerden que el esfuerzo de preconsolidación ya lo explicamos, ¿no? Es un procedimiento de Casagrande que se considera en la mínima curvatura, se considera un punto, ¿no? De ese punto se traza una horizontal paralela a esto, luego una tangente de ese mismo punto, ¿no? Esta es la tangente, y ya se tiene un ángulo y se traza una bisectriz. De este tramo virgen se traza una prolongación donde intersecta con la bisectriz. Tenemos el esfuerzo de preconsolidación, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta, por favor, vamos a... ¿Qué valor sería AB y E0? El AB, recuerdan que resulta de la curva, ¿no? El AB va a ser de esta curva de acá, es donde se tiene un valor E0. Ese E0 es este. Pero al mismo tiempo son dos puntos, ¿no? Un punto y otro punto, ¿no? Y el otro punto, entre estos dos va a surgir esto. Y de acá, de estos dos puntos de acá, nos surge
Entonces el AB es igual a la pendiente, ¿no? Que viene a ser, y el E0 es este, y ahí sale el MB, ¿sí? No sé si la pregunta que me están preguntando es, ¿qué valor sería el AB y el E sub 0? Es esto, lo que acabo de explicar, de la curva, ¿no? Y de la muestra de cada estrato, recuerden, no es, eh, si es un solo estrato, es uno solo. Y si son dos o tres estratos, pues vamos a tener varios valores de MB y varios valores de coeficiente de, de variación, ¿no? O coeficiente de compresibilidad, ¿no? Que vendría a ser el A sub B. ¿Quedó claro, por favor, el que preguntó, la ingeniero que preguntó al respecto de cuál es el valor del E sub 0? Ya, es así, y los procedimientos son los mismos, ¿no? Es decir, trabajar con Casagrande, Taylor, vamos a obtener la consolidación con Casagrande, al término o al 100% de deformación de la consolidación primaria, y ahí obtenemos la deformación que lo traducimos a relación de vacíos porque es volumen, ¿no? Y ahí es donde graficamos nuestra curva de compresibilidad. Y de ahí sale conforme estos valores, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener a posterior dos clases más donde vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Para que ustedes vean cómo encontramos eh, los asentamientos de, de los edificios de una zapata que está asentada en estratos donde se presentan valores de MB, y justo lo que les mencionaba siempre, ¿no? Por ejemplo, este valor que viene a ser una propiedad índice ya da un alcance de cómo se va a comportar el suelo. Por lo tanto, este valor de E con este valor tienen que tener relación. Si tiene que haber una relación, el MB ya nos da valores donde vamos a decir que el suelo se va a asentar. Si ustedes, por ejemplo, tendrían un valor de así, 0.1, ¿no? Centímetro cuadrado por kilogramo, ya podríamos decir que ese edificio va a tener dificultades, ¿no? Va a tener un asentamiento bastante grande. Pero al mismo tiempo este valor de acá tiene que tener relación, ¿no? No podríamos tener una relación de vacío 0.1, ¿no? No tendría relación. Es por eso que ustedes desde que conocen el lugar tienen que saber cómo se comporta ese suelo. Porque si nosotros tendríamos un valor de E igual, no sé, 3 o de repente 5, entonces ya tendríamos alguna preocupación porque realmente sí vamos a tener asentamientos grandes. Pero si tenemos una relación de vacíos 0.1, pues los asentamientos van a ser pequeños. Eso está muy independiente a que esté debajo del nivel freático el suelo, ¿eh? Recuerden que puede estar un suelo debajo del nivel freático, pero un suelo puede tener mayor
valor de relación de vacíos que otro, ¿no? Dependiendo del tipo del suelo. Y los que nos van a dar más lata con respecto a eso, pues van a ser los suelos arcillosos, ¿no? Sensitivos, arcillosos, las turbas, donde se tienen suelos que tienen hasta 10 o valores mayores a 10 de relación de vacíos. Entonces esos suelos nos van a originar asentamientos que nos van a tener problemas, ¿no? Nosotros cuando hemos hecho trabajos en los suelos de la Ciudad de México, pues esos suelos nos dan valores muy grandes, ¿no? Y ya uno empieza desde conocer qué cantidad de agua, ¿no? El contenido de agua, ¿no? El contenido de agua en suelos complicadísimos. Por ejemplo, en el tema de mi tesis, llegué a utilizar mayores a 200%. Imagínense, 200% de contenido de agua de los suelos, ¿no? Y otros llegaban a 320, ¿no? Por ciento. Si acá en Sudamérica se encuentran suelos que superan 60% y ya nos estamos alarmando, ¿no? Imagínense el Valle de México, los suelos están llegando hasta 400% de contenido de agua, ¿no? Y ahí se colocan las viviendas, se colocan los edificios. Entonces, solo es cuestión de hacer todo el análisis y ver qué tanto se asientan debido a la carga que se le va a colocar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la prueba de consolidación, pues es el esfuerzo que se le aplica, es la carga que se le aplica, ¿no? Se hace la lectura. Recuerde que hablamos de la corrección, es decir, el aparato, el instrumento del consolidómetro o odómetro, se tiene que hacer su calibración, es decir, se le tiene que hacer una prueba, simulando una prueba, y ver si necesita una corrección al momento que se hacen las pruebas con la muestra de suelo. Entonces, generalmente siempre se corrigen, y al corregir esos valores ya se tienen asentamientos más reales, ¿no? Porque si muchas veces de frente utilizamos esos equipos, también estamos en el error, ¿no? Otra de las preguntas que puede dar, ¿cuál es el error? El error es de no hacer una buena calibración y por lo tanto, pues estamos cerrando en los valores de la deformación de la pastilla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Hay que corregir, hay que hacer la calibración del equipo y así vamos a obtener valores más reales. Ahora ya se tiene las instrumentaciones, ¿no? Ya se instrumentan los equipos y nos arrojan ya las tablas, los software, ¿no? Pero anteriormente cuando nosotros trabajábamos, e inclusive el año 2006, 2007, que se hicieron, tuve la oportunidad de hacer mediante medio año, hacer la prueba de consolidación a unas muestras del corazón de varias presas y tenía que anotarse, ¿sí? Estar anotando, anotando, anotando durante las 24 horas, ¿no? Entonces también expliqué por ahí que no todas las curvas que te dan, pues te dan eh, como uno quisiera, ¿no? Como las curvas teóricas que conocemos, ¿no? Mire, por ejemplo, acá tenemos una curva
en las cuales tenemos que tratar de ver la forma, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues ampliamos esta curva, ¿no? Ampliamos, inclusive al momento de imprimirla y todo eso ahí, la ampliamos para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahí, ven, para poder tener estos puntos y poder, es decir, poder determinar la consolidación, ¿no? El 100% de la deformación, ¿no? Acá tenemos otra curva, miren esta curva, ¿no? Es decir, acá la experiencia ya te va enseñando dónde tú tienes que considerar para poder encontrar, ¿no?, el punto de término de la consolidación primaria. Acá tenemos otra, miren, esta parte pues posiblemente ya es que el suelo presentó algo o el equipo y pues se origina acá, ¿no? Acá tenemos otra, miren, esta de acá, ¿no? ¿Dónde? Es decir, hay que tener criterio y bastante experiencia en esto, ¿no? Acá, por ejemplo, esto de acá, posiblemente hubo algo que no estuvo tan bien, porque acá es donde se ve lo más, ¿no? Esta sí es una curva, quisiéramos que todas las curvas nos den de esta forma, ¿no? De esta forma pues obtenemos todo, ¿no? Lo que es la deformación al 50%, ¿no? Y obtenemos el T50. Acá hay otra curva, ¿no? Alguien, por favor, que pregunte sobre la consolidación. Es importantísima, esto de no descuidar que cuando ustedes tengan un suelo arcilloso saturado, muchas veces he escuchado que empiezan a hacer correlaciones, ¿no? Pero no sé con qué correlacionarán para poder obtener ese módulo de variación volumétrica o coeficiente de variación volumétrica, ¿no? Eso se obtiene de la curva y de haber hecho el ensayo de consolidación. El día lunes vamos a estar, por favor, haciendo un ejemplo para el día martes culminar con esta parte, pero ya ustedes que tengan ejemplos de cómo encontrar los asentamientos de, de, de los suelos arcillosos saturados, ¿no? Debido a la aplicación de la carga. Se tienen datos, por ejemplo, de que en suelos arcillosos, al momento que llega un sismo, eh, pierden su propiedad de resistencia, pero con el tiempo recuperan. Generalmente las arcillas sensitivas sucede eso, ¿no? De que al momento que llega el sismo, ustedes saben que pues, algunos suelos fallan, ¿no? Y pierden su resistencia. Y estos suelos es por eso que se hace el remoldeo, ¿no?
cuando se hacen las pruebas de compresión, también se puede hacer una muestra remoldeada y se pueden obtener también los parámetros, ¿no? Ahí se puede obtener los parámetros también del suelo. Pero ya eso, esa parte ya es investigación, ¿no? Meterse a la investigación. En este caso ustedes pues tienen que saber cómo utilizar estos valores y de dónde provienen, ¿no? Y si realmente es de gran importancia hacerle la prueba de consolidación a esos tipos de suelos. Pues de hecho, ¿no? No podría dejarse de hacer una prueba de consolidación si ustedes van a desplantar un edificio en un suelo arcilloso y que exista nivel freático. Entonces tienen que saber hasta dónde llega el bulbo de influencia de los esfuerzos y se tienen que hacer las pruebas respectivas a todos los estratos que involucran ese esfuerzo, ¿no? Bueno, espero que esto de acá pues haya servido de algo. Me hubiera gustado que pregunten un poco más al respecto. Los suelos arcillosos saturados son los que nos van a originar más problemas cuando nosotros hagamos análisis diseño, ¿no? Entonces, pues de ahí en el modelo reológico, eh, las tablitas de las hojas de cálculo, sí les puedo pasar, eso de ahí lo enviaría a los ingenieros para que ustedes puedan tener y poder trabajarlo, ¿no? Sí, no habría ningún inconveniente de proporcionarles. Eh, sí, vamos a ver unos ejemplos donde vamos a utilizar eh, esta parte de esto, ¿no? Es decir, eh, generalmente pues los datos que yo tengo acá en estas tablas son de trabajos reales, ¿ya? Es decir, no son teóricos, son trabajos que hice en el laboratorio y que se sirvieron para hacer análisis y diseños reales de cimentaciones, tanto de edificios como torres de alta tensión y toda esa parte, ¿no? Valores que se han presentado en informes, ¿no? De trabajos reales. Entonces estos trabajos reales utilicé yo y los utilicé en mi tesis, ¿no? Porque como eran datos reales de las muestras donde yo estaba haciendo mi tesis de las arcillas sensitivas, entonces utilicé, ¿no? Aparte de los pilotes, se podría pensar en cajones de cimentación, ¿no? Donde recuerden que ustedes en el cajón de cimentación, si tenemos, están haciendo ahí la pregunta es decir, si en el análisis de este tipo de cimentaciones, eh, ¿qué se recomendaría, ¿no? Muy aparte de si es que no se podría colocar pilotes, por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? El estrato. Y pues tendríamos un estrato duro acá. Y de repente, pues sería, no sé, 20 metros de un terreno blando, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pues colocaríamos un cajón de cimentación, ¿no? De repente este cajón de cimentación nos puede servir para un par de pisos de asentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros estamos quitando toda esta parte de terreno. Entonces estamos quitando peso.
Por lo tanto, si nuestra estructura a nivel de terreno nos transmitía de repente unos 15 toneladas por metro cuadrado, al quitarle todo esto, de repente acá al nivel de cimentación, este edificio ya llega a 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces estamos hablando del tipo de cimentaciones que podríamos utilizar, ¿no? Podría ser una cimentación compensada, que significa de que el peso que ustedes tienen del edificio lo retiran de la excavación. Entonces el suelo acá ya no va a experimentar tanta carga, ¿no? O de repente justo le quitamos todos los 15 y quedaría en 0 toneladas por metro cuadrado que transmitiría el edificio acá en esta profundidad, ¿no? A esta profundidad el suelo antes de la excavación estuvo recibiendo 15 toneladas por metro cuadrado, pero justo tu edificio es de 15 toneladas por metro cuadrado. Entonces tú le quitas todo este terreno, todo el suelo que transmitía 15 toneladas. Al colocar, pues si es 15 toneladas tu edificio, este suelo que estaba acá, que había experimentado tener una carga de 15 toneladas, va a recibir lo mismo. Es decir, en ese caso, pues ya se tiene una cimentación sin pilotes, ¿no? Pero si ustedes no hacen esa excavación y quieren desplantar algo así, necesariamente pues tendrían que colocar los pilotes, ¿no? Entonces la pregunta es que dice, si, aparte de pilotes, tendríamos que colocar cajón de cimentación, ¿no? También se hace de ese modo. Y ahora, pues para todo este proceso constructivo, tenemos programitas, hay un programa, ¿no? El Plaxis nos puede ayudar a cómo podríamos ir haciendo un proceso constructivo por etapas, ¿no? Para ver si es que el suelo ya es la parte de estabilidad, ¿no? Para ver si esa excavación pues va a ser estable o no va a ser estable. Tendríamos que hacer uso de muros Milán, ¿no? Porque un suelo saturado, pues anclas casi no es tan efectivo, ¿no? Porque es un suelo saturado. Hay nivel freático, entonces no es tan factible, ¿no? Más bien podría trabajarse de repente todo el contorno con pilotes hincados para poder hacer toda la cimentación, ¿no? Es algo ya que tendría que verse cómo se podría hacer el proceso constructivo, ¿no? Pero ahí, si es que no se quiere utilizar pilotes, es el cajón de cimentación, ¿no? Entonces tendremos 2 pisos acá y bueno. En caso de vías, pues en las vías, pues dependiendo, ¿no? Hay, hay partes donde necesariamente se tiene que colocar micropilotes para evitar, porque no puedes drenar, ¿no? Pero en otros se podría drenar y en otros podría colocarse una capa de piedra y luego suelo granular y se coloca la vía, ¿no? Y si hablamos en la vía, que es cuestiones de ladera, se tiene que drenar, no hay otra cosa que drenar, ¿no? Se tiene que drenar para poder evitar toda esa parte de que el suelo falle, ¿no? Es la mejor manera en las vías, ¿no? Drenar. Tratar de que el agua no llegue a esas partes, porque no habría otra cosa que colocar una estructura, ¿no? Y puentes con pilotes, pavimento con pilotes, ¿no? Y sería muy caro, ¿no? Podría ser un pavimento flexible, dependiendo, ¿no? Realmente dependiendo, porque la estructura o la base, la rasante, la base debe tener el tratamiento para soportar el pavimento que ustedes
requieran, ¿no? Y en ese caso, pues se trabaja con rígido y es concreto armado, mejor todavía, porque en el flexible o rígido, si la base de donde va a ir colocado ese pavimento no está bien hecho, sea flexible o rígido, pues van a fallar, ¿no? Muchas veces los pavimentos flexibles, los rígidos, se van en función de los costos, ¿no? Que el rígido es un pavimento mucho más caro, ¿no? Entonces, pero si necesariamente se necesita colocar rígido, pues se tendría que colocar para evitar estar cada rato cambiando, ¿no? Muchas veces he visto zonas donde existe agua y no se preocupan en drenar y están cada rato cambiando, cada rato. Entonces, tendrían que drenarse. Lo importante es drenar, no dejar que llegue el agua a las capas de mejoramiento, ¿no? Sí. Tratar de evitar que lleguen al suelo de mejoramiento, ¿no? Que sería la subbase, la base. Entonces, colocar drenes que no perjudiquen y de hecho que no van a afectar al pavimento, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Estaríamos el lunes. Les agradezco algo de todo esto de comprensión. De repente algunas cosas no, no quedan claro en lo que uno puede presentar, pero creo que en sus preguntas es lo mejor para poder salir de algunas dudas, ¿no? Agradezco y pues estaríamos el lunes viendo un ejemplo y entregándole algunas tablitas que les pueda servir para que les hagan llegar, por favor, ¿sí? Muchas gracias.